Nuestro manga comienza con la historia de una chica llamada Eva que está en una novela. Esa novela es leída en todo el mundo. Ella es la hija de un pobre mago del hielo, mientras que su madre es conocida como la bestia lobo, más disfuncional imposible. Bueno, ella no es nada afortunada en esta vida, por lo tanto le toca hacer de todo para subsistir, entre eso arrancar yerbas. Pero claro, como toda buena waifu, ella piensa primero en su madre, y encontrar una buena yerba es algo de suerte, por eso no pensará dos veces en llevársela. La pobreza para ella no es un problema, el verdadero problema radica en las personas que la observan mientras ella cava la nieve para encontrar algo. Ellos tratan de humillarla cuantas veces se les apetece, pues la llaman bestia por buscar yerba. Aparte de eso, todos se burlan de la apariencia extraña de la prota, puesto que tiene las orejas como su madre. Por ser hija de una bestia y de un mago, salió una combinación extraña. Ahora tiene que vivir con la consecuencia de ser como es, calarse discriminación por doquier, cuestión que la hace vulnerable en una cruel sociedad. Los chicos le lanzan cosas cuando la ven por ahí, como señal de que se largue de ese lugar. A la waifu no le queda más opción que correr por su vida, tratando de ocultarse. Los demás son reconocidos como los sangre pura, pero la waifu es sangre mixta, por lo tanto es rara ante todos. Por ese motivo la llamaban híbrido. Ya de tanto correr la waifu estaba cansada y también herida en su frente gracias a que los sangre pura le tiraron cosas, por eso cayó al suelo. En eso el chico más malo del grupo la alcanzó, diciéndole que ella era una débil de la verga, una miedosa y demás. Pero ya ella estaba harta de tanto maltrato, por eso agarró un hielo filoso para amenazarlo. De no ser así, él la hubiese seguido molestando. El chico le gritaba que ella era una loca, entonces ella le dijo que él estaba peor de loco, o sea que solo la atacaba por ser híbrido, como si eso fuese un pecado, y con su mano bien fuerte, seguía con el puñal de hielo para que ese pibe se alejara. Pero la valentía le duró pocos segundos, porque cuando no más llegaron los otros chicos, empezaron a burlarse de ella, haciéndola quedar como una tonta. Ellos no paraban de insultarla de pana que eran unos boludos malos. Entonces el líder de todos ellos, la agarró y la lanzó contra un árbol. De pronto la historia se paraliza igual que el cerebro de nuestra prota. Todo esto era parte de la novela escrita en una nueva versión que le estaba dando la vuelta al mundo y que a una chica común y corriente le encantaba. Si como ustedes se lo imaginaban, a la chica que tanto le gustaba va a pasar a ser más adelante la prota, ya que la obsesión que tenía con esa novela era demasiado. Además, le parecía re guapo el hermano de la waifu en la trama, era lo que más le gustaba de todo esto, por lo tanto quería conocerlo en persona. Cuando la vida de Eva entró en transición, la historia comenzó a contar que un pibe estaba en la historia con una piba, la chica de capucha lo estaba queriendo hacer suyo, le decía una y otra vez te haré mío. Al parecer este chico estaba tratando de buscar el cadáver de su hermana en el bosque, así iba contando la historia que enloquecía a la pelimarrón, estaba muy obsesionada cada vez que había una página donde ese pibe aparecía porque esto era lo que leía, pero la versión de Caperucita era re loca, pues allí en vez de Caperucita huir del lobo, quería era tenerlo con ella. La cuestión es que a veces uno desea cosas que no sabe que de verdad se van a hacer realidad. Fue así como pasó a ser parte del elenco de la trama, dándole de nuevo vida a la waifu Eva. Por eso no murió del golpe que recibió, ya que al esa chica desear con todas sus fuerzas conocer al chico sangre mixta, el único cuerpo sin alma era la de Eva. Así que Dios dijo: ese es el lugar que ahora vas a ocupar. Así fue como reencarnó allí, en un cuerpo estropeado, con un chico al frente, esperando que despertara para seguirla molestando. Pero como esa alma viene de otro mundo, puede dominar el cuerpo de Eva y ser de ahora en adelante más agresiva, para poder estar a la defensiva de los malvados. Así fue que le metió su coñazo y se alejó de él, pero esos boludos no se daban por vencidos, igual seguían atrás de ella, tratando de atraparla para hacerle daño de nuevo. Si recibe otro gran golpe, pailas. Ahí sí va a parar al inframundo, ya no hay más almas que quieran vivir la novela en carne propia. La broma era que esta vida de Eva no solía ser sencilla, vivía más huyendo que viviendo, pero igual iba a intentar sobrevivir para conocer al pibe guapo de la historia, Orejas de Lobo, mientras que en casa la esperan su madre y su hermano menor que está en el vientre de ella. Para la prota las cosas no iban como las esperaba, pues resulta que ella no sabía que al reencarnar en la novela, alteró los tiempos y entró en un tiempo paralelo, donde aún el chico guapo no había nacido, y sí, ese chico guapo iba a ser su hermano. La prota, recordando lo que decía la novela Caperucita Roja, los hombres lobos y dragones coexistían con un profundo resentimiento entre ellos. Eso era por la leyenda de un hombre lobo que robó el corazón de un dragón,
después de un segundo al despertar el dragón tenía dos corazones. Uno de ellos era para compartir con su compañera y los dragones que no encontraban a su compañera se suicidaban. Otra cosa de la leyenda, era que un dragón perdió su corazón por un lobo. Al no poder encontrar un compañero, el dragón antes de morir escribió: encontraré de nuevo a ese lobo, cueste lo que cueste. Por eso es que los lobos en la historia son seres malos. Lo peor fue que en la novela la pobre Eva tenía como destino morir y no iba a recibir ayuda de nadie por ser híbrido. Pero bueno, quizás en esta oportunidad duré más de lo que duró en la primera parte. Eva, al saber ya cómo iba a terminar, por haber leído la novela una y otra vez, sentía impotencia pues no quería un final triste, pero ajá, quizás con la alteración de los tiempos, las cosas den otro rumbo, pues lo peor es que si no es así, terminará como dice los escritos, quemada, calcinada, pero ya no puede retroceder el tiempo ni sus deseos, así que tiene que afrontar lo que tanto deseo, o sea estar dentro de la novela. Su misión ahora, es evitar morir como un perro. Para sacar su frustración antes de entrar a casa, picó con un hacha algo de madera, pero su madre al escuchar el ruido salió a ver qué pasaba. La waifu trataba de decirle a su mamá que por favor se fueran de allí para evitar morir, lo mejor era evitar que los dos protagonistas de la novela se encontraran, o sea su hermano a punto de nacer y la otra chica de capucha. Su mamá la abrazaba, como toda madre apapachadora, pero igual ella no podía decirle a su mamá cómo era que sabía que la iban a matar y demás, así que prefirió mentirle antes que contarle sobre su reencarnación. Por lo tanto, al final seguían en casa, hasta que por fin llegó la hora del parto. Tal como tenía previsto el curso de la historia, nació un niño, su hermana lo atendía sin muchos ánimos, es que también el pequeño lloraba mucho y a quién carajos le gusta calarse un llanto por tanto rato, obvio que a nadie, pero igual tenía que apoyar a su mamá en esos momentos. Porque ella había empeorado, parecía que le había caído una maldición después que dio a luz, empezó a enfermarse, tanto así que no podía ni levantarse de la cama. Por lo tanto a la waifu le tocó empezar a cuidar a su hermanito, nadie ayudó a la madre de Eva durante el parto, solo porque es híbrido, cuestión que le da más impotencia a la waifu. La señora trataba de alentar a su hija, pues sabía que estaba triste y desmoralizada, diciéndole que a los niños que si hacen cosas buenas, recibirán cosas buenas, la suerte los acompañarán y eso ojalá pase, si no la prota va a valer vergas otra vez. Un sabio consejo que le dejó como el mayor de los tesoros a Eva, fue que en lugar de odiar a los demás, viva ayudando, así será recompensada por la vida. Bueno, voy a ver si yo también aplico este consejo, porque hay gente que es despreciable, se gana el odio, pero bueno, es verdad lo que dice esta señora, es mejor hacer el bien. Ese momento para ellas dos fue re triste, escuchar las últimas palabras de su madre, antes de que sus ojos se cerraran por completo, sin esperanzas de volverse a abrir. Así fue como su mamá murió, dejándole a cargo un bebé recién nacido. Aunque ella haya reencarnado en una novela, igual tiene que verse como si no existiera otra vida, por eso está muy triste. Ver morir a alguien no es nada agradable, y menos si se trata de un ser querido. Bueno, ahora le tocará criar a su hermano, pase lo que pase, ese niño lleva por nombre Saiyong. Desde entonces le ha tocado sobrevivir en el bosque, buscando los medios necesarios para subsistir. Han pasado los años y hasta los momentos todo iba con tranquilidad. Fue así como de pronto, estando en el bosque nevado, vio una pequeña niña como una caperucita roja, sin saber cómo esa niña había terminado en ese lugar. Igual pensaba dejarla allí sin ayudarla, porque no quería más cargas para su vida. Sin embargo, cuando se iba a retirar, se dio cuenta de que la pequeña estaba ardiendo en fiebre, se veía mal de salud, pero igual no quería hacerse cargo. Pero la conciencia la traicionó, pues cuando ya había dado algunos pasos, la mente le recordó las palabras de su mamá, así que agarró a la niña, se la echó en la espalda para llevarla a su casa, pero esto le traerá muchas consecuencias en su vida. Así fue como desde ese momento la tiene en casa atendiéndola, pero igual debe salir al bosque a buscar comida. Entonces cuando llegó a casa en la tarde estaba el niño esperándola, era encantador, pero igual ella lo tenía adiestrado para que no le abriera la puerta a ningún extraño. Suena raro, pero la waifu actuaba como una buena mamá, mientras que en la habitación estaba la niña aún dormida. Pero la niña no reaccionaba, quizás era por la fiebre, o quién carajo sabrá, pero la cosa era que no mejoraba para nada, y era muy difícil conseguir un doctor que la atendiera. Eva en el fondo sabe que habérsela llevado a casa no fue la mejor decisión, pero ajá, ya no hay vuelta atrás, era demasiado peligroso dejarla en el bosque nevado. Pero esa niña no tenía pinta de ser común y corriente, pues la waifu tocó su mano y sintió una energía re extraña.
Fue ahí cuando abrió los ojos. Lo sorprendente era que los tenía color rubí, pues no existía una raza en ese mundo con ese color de ojos. Según los recuerdos de la prota, esa va a ser la heroína que la va a matar para quedarse con Saiyun y así llevárselo lejos, así que ahora la prota está que se hace caca sus panties. Porque la prota recuerda perfectamente que en la novela esa niña cuando crece saca las garras. Entre tantas cosas de la novela, ella recuerda una escena en particular donde Caperucita estaba haciéndole una pregunta a Saiyun. Ella le preguntaba que qué era ella para él, pero él actuaba como con miedo, no decía ni una palabra. Mientras ella lo obligaba a hablar, por el rostro de Saiyun corrían lágrimas de tristeza. Fue allí cuando Caperucita le dijo a él, tú para mí eres mi salvador, palabras como muy profundas. Pero bueno, quizás ahora la waifu haga hasta lo imposible por cambiar ese rumbo. Lo que le parece extraño a Eva, es la razón por la que esa niña, siendo supuestamente según sus sospechas Caperucita Roja, porque entonces está en el norte. En la novela original el primer encuentro entre Saiyun y ella era cuando los dos ya estaban adultos. Eso quiere decir que todo va a ir cambiando. Cuando Saiyun trató de ir a ver a la niña en la habitación, Eva trataba de impedírselo. Creía que aún no era el momento indicado para que la viera. La waifu sabía que si se conocían de pequeños, la historia iba a cambiar, pero teniendo a la niña en casa es como imposible que no se conozcan. La prota igual trataba de evitarlo, sacando a Saiyun de la habitación. Estando a solas con la niña, nota algo aún más extraño. Ella le dice a la waifu, oh, eres mi salvadora. Además le daba las gracias por haberla salvado, pero igual Eva estaba asustada. Aunque trataba de actuar con normalidad, igual le sorprendió mucho que la haya llamado salvadora. La prota piensa que como es una niña pues no creo que exista aún un peligro como tal. Dentro de sus planes estaba enviarla de vuelta, para evitar que se encuentre con Saiyun y así no alterar la versión original de la novela. Es que de hecho Eva ya tenía en mente un plan, para sobrevivir en la novela, y claro, como en toda historia calidad, quería tener su propio castillo, pero no era hora de pensar en eso. Era mejor regresar a su mundo normal como una chica pelimarrón, sin tantos líos, porque allí donde está son discriminados, ya que ayudan solo a los lobos con identidades claras a ingresar al imperio. Pero al ser simples plebeyos, no tiene ninguna posible oportunidad, pero igual nada es imposible si tienes dinero. Eso es verdad, el dinero te hace de alguna forma la vida más fácil, aunque no lo es todo, pero forma parte fundamental de la superación personal. En todo el tiempo que lleva en la novela, solo pensando en lograr reunir dinero, para comprar una casa con Saiyun, pero igual su objetivo es volver al mundo humano, siendo así ha estudiado yerbas, a través de un libro que dejó su padre, para recaudar dinero vendiendo yerbas medicinales, así seguir superándose cada día más. Sin embargo, algo no anda bien en la historia, muchas cosas han cambiado en la novela. Eva piensa que si Caperucita está a salvo, no cree que exista algún problema con su plan. Bueno, una vez más en la habitación con la niña, tienen una charla donde la Ojos Rojos pregunta que dónde está, pues no lograba recordar muchas cosas, ni siquiera sabía quién carajos era. Eva entró en caos, pues la niña no recordaba nada. Ahora lo único que la prota sabe es que el escritor de la nueva versión de la novela es un completo demente. Era muy frustrante saber que la niña no recordaba nada, lo único que cree es que tuvo un accidente, de resto esa pequeña no recordaba ni pío. Por la información que tiene la novela de ese personaje se supone que la niña es Rachel, una guerrera dragón que puede manejar el fuego, su hermano es el líder del sur. Pero no podía colapsar la mente de esa niña diciéndole semejantes cosas. Ahora la broma es cómo regresa la niña a su tierra, si la pequeña no recuerda nada. Además, pisar el sitio de los dragones sería un suicidio total. La niña seguía diciéndole salvadora, pero lamentaba no poder darle la información que le estaba pidiendo. La prota estaba intentando guardar la calma, pero en el fondo de su corazón, lo único que quería era que esa niña se fuera a su casa de una vez por todas. Pero la niña insistía en que ella era su salvadora, por ende ahora estaba en deuda con ella, así que quería devolverle ese gran favor de cuidarla y salvarla del bosque nevado, así que le estaba pidiendo un tiempo para recordar quién es ella, y qué hacía en ese lugar. La niña también le estaba pidiendo que por favor la dejara quedar allí por algo más de tiempo, mientras recuperaba la memoria. Los planes de la prota ahora sí estaban valiendo hectáreas de verga, pues la niña no se quería ni podía ir aún, por lo tanto estaba escuchando el sonido de la vida cayéndose a pedazos. Mientras tanto en el bosque vemos a un pocotón de hombres buscando como locos a Rachel, sin ninguna señal aparente. A la mañana siguiente en el pueblo,
Eva sale en conjunto con Rachel para comprobar la condición física de la niña, pero Eva trataba de estar lo más tapada posible, pues quería evitar que la vieran. La pequeña le preguntaba que por qué se cubría tanto, entonces la waifu decía que era para evitar resfriarse. Cuando la prota cae en cuenta, recuerda que la conversación que acaba de tener es la misma que tenía el lobo y Caperucita en el cuento. Eva tenía coordinado para ese día una cita de negocios con alguien, entonces llegó al callejón de siempre, para vender yerbas medicinales, entre esas una planta de fuego de punta roja. Es una yerba que al entrar en contacto con la piel incendia a la persona. El hombre preguntaba que cuánto iba a pedir por esa yerba. La prota respondió que 10 monedas de oro. El pibe se alteró mucho cuando le dijo el precio, pues para él era demasiado caro, pero al final ella no iba a darle un descuento, pues no estaba dentro de sus planes, aparte de que la yerba era súper rara, entonces valía lo que ella decía. Otra cosa, es que ella se cubre el rostro para hacer negocios para evitar que sepan quién es, pues si saben que es mujer la van a menospreciar. Bueno, para seguir con el negocio, ella le dijo que había una manera de conseguir la yerba roja más barata, para eso tenía que comprobar la condición de la niña. El hombre dijo que no había visto el rostro de la pequeña antes, y por lo tanto insistía en saber quién era la chiquilla, pero la prota le dijo que eso no era de su incumbencia, es que de pana si van a hacer negocios él no necesitaba saber esa clase de información, pero bueno, la gente es curiosa. El hombre se agachó, le preguntó a la niña el nombre, diciéndole que no le tenga miedo, que él no le iba a hacer daño, o bueno, quizás sí, pero igual quería hablar con ella. Bueno, eso era sarcasmo. La broma es que al tocarla, se da cuenta de que a ciencia cierta no sabe en qué condición está la niña. Además le parecía súper extraño que haya perdido la memoria. La broma era que él no podía darle una respuesta en concreto, pero igual tenía la percepción de que tenía un trauma y las secuelas eran graves, aunque piensa que la memoria la podría recuperar en un par de días. El señor preguntaba que qué clase de accidente había tenido la chiquilla, además que la temperatura corporal era sumamente extraña, no es normal para alguien del norte. La waifu respondió que era porque la niña había tenido fiebre hace un par de días, y que estaba segura que no le había disminuido. Ese pibe le dijo, ten cuidado, porque escuché que una niña del sur ha desaparecido desde hace un par de días. Esa niña es la hermana del líder, con mucha influencia y poder, así que pilas. La prota estaba muy asustada, no sabía si ese señor la había descubierto, así que empezó a actuar más raro aún. Claro, por los nervios creía que la habían descubierto, por eso le dijo que la desaparición de esa niña no tenía nada que ver con ella. Al final el pibe se dio media vuelta, como si el tema no le agradaba para nada, y se fue. Para la prota esto le había confirmado todo, pues ya sabe que efectivamente la niña es del sur, tal como sospechó es Rachel, así que de alguna manera piensa enviarla de regreso, sea como sea, así que si logra enviarla a tiempo, la historia original seguirá su curso. La niña notaba la preocupación de la waifu, pero ajá, Eva no podía explicarle nada. Así que era hora de regresar a casa para seguir con el plan. Por ende le preguntó a la niña que si tenía hambre. La dulce pequeña le dijo que todo lo que ella le fuese a preparar era perfecto. A Eva le parecía re dulce y tierna. Ojalá al final termine creyendo lo mismo, pues dentro de sí misma sigue con la vaina de que cree que Rachel se convierte en una tirana mala. Cuando iban caminando regreso a casa, la niña en una tienda ve unos atrapasueños que le llaman bastante la atención, según eso hace que las pesadillas sean eliminadas al dormir. Entonces la waifu, cuando miró a la niña, y vio que tenía los ojos rojos, recordó la historia de la novela original, donde había mucho fuego, ardía todo en llamas. Rachel, después de perder a su familia, no había logrado conciliar el sueño bien. Ahora todo tiene sentido, por eso fue que le llamó la atención el atrapasueños. La pobre chica no podía dormir bien, siendo que esa era una pesadilla recurrente. Cada vez que cerraba los ojos soñaba lo mismo. La única vez que pudo deshacerse de ese dolor fue después de conocer a Sayun, por eso lo llamaba su salvador. Así es que Eva piensa que al parecer aún falta mucho para que la trama original comience. Eva, aunque trataba de no mezclar muchos sentimientos, pues ellas eran muy diferentes. Rachel era dragón y ella híbrido, entonces no eran compatibles. Igual la waifu trataba de ser amable, no podía evitarlo. Igual era una niña que aún no se le veía maldad, por eso fue y buscó el atrapasueños, lo compró para la niña, se hincó, diciéndole que a partir de ese momento solo le darían sueños dulces. La niña estaba agradecida, hasta los momentos todo es paz y amor. Después de todo, Eva es la guardiana de la heroína que terminará matándola, o al menos eso decía la trama original. Y bueno,
Después de todo ellos, estaban conviviendo como 3 hermanos, ellos se quedaban en casa, mientras que Eva salía a la calle a vender sus yerbas pues ese era su medio de empleo. Hasta los momentos Rachel sigue con ellos, no se ha ido al sur, quizás porque aún no recuerda nada. Los niños se divertían mucho jugando juntos, eran de la misma edad y se la pasaban muy bien juntos, aunque la waifu siempre estaba al tanto de sus juegos para captar hasta la más mínima señal de cualquier cosa extraña que note. Eva cuenta que aceptó cuidar a Rachel por un tiempo, pero tuvo que decirle Ruby para no levantar sospechas, a pesar de que ella leyó todo el libro y sabe cada cosa, pero igual no puede decirle nada sobre Rachel. Después de todo, Eva estaba feliz de ser una buena hermana con esos 2 pequeños. Desde que la niña llegó a su hogar, muchas cosas han cambiado. Ahora comen juntos, rezan juntos, dándole gracias a Dios por los alimentos y no se siente soledad en ese hogar. Pero habían cosas extrañas. Ruby comía solo comida fría, y siempre tomaba la mano de Eva para poder comer. Eso era un gran cambio que Sayon percibía, ya que ellos siempre buscaban calor, pues vivían en un frío enorme, y la comida no era la excepción, pero Ruby era diferente, obvio porque era de un lugar muy distinto al norte. Pero el negocio de las yerbas no iba muy fructuoso como Eva esperaba, por eso la comida que les servía a los niños era de hace 3 días, gracias a Dios Ruby no se quejaba de la comida, siendo yo no me comería esa vaina, pero hay que entender la situación de la prota. Ese día en particular la comida como tuvo que ser recalentada, para poder ser digerida, le cayó mal a la Ruby, por eso se enfermó. Pero bueno, gracias a Dios que Eva se porta bien con la niña, la cuida y la atiende mientras se recupera. Su energía dragón es muy fuerte, por lo tanto, ese mal le pasó en un abrir y cerrar de ojos. Esta vez la waifu le dio pan para no volver a hacer que se enferme. De verdad que ella se nota feliz al lado de sus 2 pequeños, llegaron a darle vida al personaje de Eva que era sola y aburrida, triste y cálida. A la mañana siguiente ya era hora de irse a trabajar, porque la comida no se compra sola, pero Ruby no quería que ella se fuera, aún era temprano, estaba muy apegada a la prota, es por eso que Eva le explica que debe irse a generar money, o sea dinero, porque eso no cae del cielo como la nieve. Así que debe hacer lo que sea con tal de proveer los alimentos para el hogar. Además que también está reuniendo dinero para irse a un lugar mejor antes de que la maten. En el futuro todo es probable, quizás Ruby se vuelva Rachel y acabe con ella, o quizás no. En eso la niña sacó algo que consiguió en el bosque para dárselo a su cuidadora, algo que la prota no sabía, pues ella les tenía prohibido ir al bosque solos, porque había gente mal allí. Por eso trató de explicarle lo más sutilmente posible para evitar que vuelva a irse sola al bosque, a cambio prometió llegar temprano a casa para estar con ellos. La niña le dio un anillo, quién sabe de quién carajos era, el punto es que Ruby se lo consiguió, entonces se lo entregó para que lo venda y así obtener más ingresos, pero la waifu no entendió lo que la niña decía, por eso le afirmó que cuidaría el anillo y que lo llevaría puesto encima de ella. Ruby, a pesar de estar pequeña, sentía como que Eva era ingenua por no haberla entendido. Algo aún más interesante que ese pedazo de anillo, era que cuando se quedó Ruby sola en casa, se acercó a la chimenea y con solo señalar el dedo la prendió en candela en instantes. La historia, para ponernos en suspenso aún, nos transporta a hace un tiempo en el sur, donde estaba Rachel enferma, muy débil, tenía una fiebre que se desconocía la causa, el médico que la atendía se sentía frustrado por no poderla hacer mejorar, incluso decían que la niña iba a morir, su hermano se negaba en perder a Rachel. Ese pibe le daba vueltas al asunto, para ver cómo la hacía mejorar, su hermano estaba perdiendo la cordura, pero evitaba hacerlo pues el fuego iba a salir a flote, eso pondría en peligro a todos, el poder del fuego es tan fuerte entre ambos que ni siquiera se pueden tocar las manos, porque explotan en llamas. Mientras dormía ella tenía sus constantes pesadillas, desde ese día la leyenda del dragón de un solo corazón, resultaba ser Rachel, así que su hermano se fue del sur para tratar de resolver ese enigma, esa leyenda, y pasó mucho tiempo para saber que el destino de Rachel era en el norte. Los hombres que buscaban en el bosque informaron al líder que alguien había visto a la niña y que la persona que ocultaba el rostro estaba con ella, o sea Eva, mientras que en el pueblo aún la prota no sabía que ya la tenían en la mira, ella solo estaba relajada tratando de hacer sus negocios para conseguir dinero. En eso un hombre con mal aspecto se le acercó, diciéndole que por favor necesitaba hacer negocios con ella, pero la prota no vendía nada de sustancias estupefacientes, así que no quería acercarse a ese hombre. Pero lo que llamó la atención de ese boludo, no eran las yerbas medicinales, sino el anillo que ella tenía puesto, insistía en que se lo vendiera,
Ella trató de alejar a ese tipo a como diera lugar, además no tenía pensando vender eso ni por todo el dinero del mundo, tenía un significado sentimental para ella. A pesar de que la prota prometió a Ruby que llegaría temprano a casa, igual no pudo, porque se metió en el bosque para devolver el anillo, pues quería saber de dónde había salido y a quién le pertenecía. Igual Eva tenía sus pensamientos de que nadie la iba a encontrar con los niños, por eso entró al bosque para cerciorarse de que todo marchara bien. Además no quería que la niña fuese de nuevo sola al bosque, pues algo malo podría pasarle, pero ya cuando estaba a unos pasos de entrar en lo profundo del bosque pudo percibir cerca a alguien, quizás la estaban siguiendo. A pesar de que se hacía la fuerte, la prota sentía miedo de encontrarse con alguien allí, pues al final ese era un bosque, personas normales no iban a estar a esa hora caminando por allí, así que lo más seguro sea alguien buscando a Rachel. Para descubrir si de verdad es alguien en busca de la niña, o es un animal del bosque, entre otras posibles situaciones tendrás que darle like masivamente, comentar y compartir con tus amigos, para que así yo pueda subir la siguiente parte. Los quiero, cuídense de los lobos disfrazados de ovejas, hasta un próximo resumen, Dios los bendiga y vayan al baño.